Mi nombre es Miguel Herrera. Tengo hoy 68 años y les voy a contar algo que me pasó hace más de 5 décadas, cuando apenas tenía 18 años. Ni 9 años, una experiencia que jamás ha abandonado mi memoria, porque cambió mi vida por completo. Me hundí en el río, sentí que la corriente me arrastraba y estaba segura de que ese sería mi fin, hasta que la Virgen María extendió sus manos y me salvó. Puede parecer imposible para quienes lo escuchan, pero soy testigo viviente de este milagro, porque aún hoy, tantos años después, llevo en mí el recuerdo nítido del momento en que fui rescatada por algo que no era humano, sino divino. Esta historia ocurrió en Estados Unidos, en una tarde cualquiera que terminó convirtiéndose en el día más memorable de mi vida. Y quiero compartir con ustedes cada detalle, cada sensación, porque sé que no fue solo una liberación física, sino también espiritual, y que quizás esta misma gracia pueda llegar a su vida hoy. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Sencillo, deja tu like. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias de fe como esta, y especialmente, responder en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Compártela en los comentarios, porque podría ser el próximo video del canal basado en hechos reales. Cuando pienso en mi vida antes de aquel día en el río, es como abrir un viejo álbum de fotos, con imágenes algo descoloridas por el tiempo, pero aún vívidas en mi interior. Tenía solo 19 años y vivía en un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, donde todos se conocían y donde la rutina era sencilla, marcada por el trabajo, la fe y las historias que se contaban de boca en boca por las calles polvorientas. Venía de una familia humilde, de origen mexicano que había emigrado años antes en busca de una vida mejor. Mi padre trabajaba duro en la construcción. Mi madre se encargaba de la casa y de los niños, y yo, como el mayor, ya asumía algunas de las responsabilidades familiares. La juventud de entonces era muy distinta a la de hoy. No había tantas distracciones, no existía internet, y las amistades se forjaban en reuniones sencillas, en la plaza de la iglesia, los domingos por la tarde frente al campo de béisbol, o incluso a orillas del río que atravesaba la ciudad, donde muchos íbamos a nadar y a refrescarnos del intenso calor del verano. Ese río, que luego sería el escenario de mi milagro, había formado parte de mi vida desde la infancia. Aprendí a nadar allí, jugué innumerables veces con mis hermanos y amigos, y nunca imaginé que las aguas que tantas veces me habían dado alegría, un día casi me tragarían para siempre. Era un soñador, pero al mismo tiempo nací con las dificultades de la vida demasiado pronto. Tuve que madurar rápido, porque mi padre sufría de problemas de salud y debía ayudarlo con los trabajos más pesados. A menudo me despertaba antes del amanecer para acompañarlo, cargando tablones, mezclando cemento, subiendo andamios, incluso sin experiencia. La vida exigía fuerza y no podía negarme. A pesar de ello, también albergaba una inquietud interior, una sed de algo más grande, la sensación de que mi vida no sería solo trabajo y cansancio, sino que había un propósito oculto en algún lugar. La fe siempre estuvo presente en mi hogar, especialmente a través de la devoción de mi madre a la Virgen María. A menudo la veía rezando ante una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se alzaba sobre un altar improvisado en la sala. La recuerdo encendiendo velas, murmurando oraciones con los ojos cerrados, pidiendo protección para su familia. Yo, joven e inquieta, a menudo no comprendía la profundidad de esa devoción. Veía su fe como algo hermoso, pero distante de lo que experimentaba en mi vida diaria. Lo cierto es que, aunque la respetaba, desconocía el poder espiritual que nos envolvía. Y solo años después comprendí que esas oraciones maternales eran como un escudo invisible que me acompañaba en cada momento de peligro. Mi juventud estuvo marcada por esta mezcla de sencillez, dificultades y alegría. Teníamos poco, pero en la comunidad nos apoyábamos mutuamente. Tenía amigos que eran como hermanos, compañeros de trabajo, estudio y aventura.
Íbamos al río a olvidar nuestras preocupaciones, a reír, a cantar, a charlar. Nunca imaginé que un lugar de relajación se convertiría en escenario de algo tan profundo y transformador. El río era como un viejo amigo, silencioso, pero lleno de vida. Sus aguas reflejaban el cielo, sus orillas albergaban historias, y su sonido constante parecía arrullarnos hacia la juventud. Es curioso cómo la vida puede dar un giro inesperado sin previo aviso. En un momento estás atrapado en la rutina, viviendo lo que parece un día más. Y al siguiente te encuentras frente a algo tan grandioso que divide tu vida en un antes y un después. Cuando miro hacia atrás, veo que antes de ese evento era solo un niño común y corriente, con sueños sencillos, grandes, responsabilidades y una fe aún latente. No tenía ni idea de que estaba a punto de vivir una experiencia tan poderosa que marcaría no solo mi cuerpo, sino también mi alma para siempre. Hasta ese día, me sentía dueña de mí misma, creyendo que podía controlar mis pasos, mis decisiones, mi futuro. Creía tener la fuerza suficiente para afrontar cualquier cosa, que la juventud me garantizaba resiliencia y valentía. Pero la vida tiene maneras misteriosas de mostrarnos nuestra fragilidad, de confrontarnos con límites que no podemos superar solos. Eso fue exactamente lo que me pasó. Necesitaba tocar fondo para ver la mano invisible que siempre me había sostenido. Y por eso digo que el contexto de mi vida antes del evento es fundamental para comprender la grandeza de lo que viví. Era un joven trabajador, hijo de una madre devota, acostumbrado a las dificultades de la vida y a las sonrisas sencillas, pero que aún no había descubierto el verdadero poder de la fe. Y fue en este contexto, en este corazón desprevenido, pero sediento de algo más grande, que la Virgen María decidió manifestarse de una manera que lo cambió todo. Desde pequeño, la fe ha estado presente en mi vida como una llama que, incluso cuando parecía débil, nunca se apagaba. Mi madre fue en gran medida responsable de ello. Como mencioné antes, mantenía un altar sencillo en su casa, con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, algunas velas y flores frescas que recogía del jardín. Todas las noches, sin falta, se arrodillaba ante esa imagen y rezaba con una devoción que me impresionaba. De niño no entendía su profundidad, pero siempre me intrigaba la serenidad que mi madre transmitía al final de sus oraciones, como si hubiera entregado todas sus preocupaciones a alguien más grande, más fuerte, más capaz de soportar las cargas de la vida. Con el tiempo, aprendí algunas oraciones básicas, como el Ave María y el Padre Nuestro. En la escuela dominical, los catequistas nos enseñaban historias de Jesús, los santos y, por supuesto, María, la Madre de Dios. Siempre hablaban de María como la intercesora, la que está con su Hijo y que, como Madre amorosa, intercede por sus hijos aquí en la tierra. Escuchaba todo esto con respeto, pero por dentro sentía cierta distancia. Para un joven lleno de energía, me costaba creer que necesitaría ayuda celestial. Creía en Dios, por supuesto, pero pensaba que bastaba con ser buena persona, trabajar duro y respetar a los demás para que todo saliera bien. Sin embargo, hubo momentos en que esta fe, aparentemente latente en mí, afloró. Recuerdo, por ejemplo, noches de tormenta en las que el viento golpeaba con fuerza las ventanas y la oscuridad parecía amenazante. En esos momentos, recordaba las palabras de mi madre y rezaba, pidiendo protección. También recuerdo un episodio en el que mi padre sufrió un accidente laboral, se cayó de un andamio y dudó entre la vida y la muerte durante varios días. Mi madre rezó incesantemente a la Virgen María, pidiendo su intercesión. Contra todos los pronósticos médicos, mi padre se recuperó y regresó a casa. Para ella no había duda. Había sido un milagro de Nuestra Señora. Yo, incluso con mis dudas, no pude evitar sentir que había algo inexplicable en esa recuperación. En la comunidad donde vivía, la devoción mariana era muy fuerte. Todos los años se celebraban procesiones en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, con himnos, flores y velas. Era una celebración que involucraba a todos,
desde los más pequeños hasta los mayores. Recuerdo llevar velas encendidas junto a mis amigos, caminar por las calles y ver la fe reflejada en los rostros de la gente. Había algo reconfortante en esa unidad en torno a María, como si todos nos sintiéramos como hijos cuidados por la misma madre. A pesar de esto, mantuve mi fe en un segundo plano. La respetaba, pero no la vivía plenamente. Las responsabilidades diarias, el trabajo y los sueños de juventud ocupaban cada vez más espacio en mi corazón. Me sentía fuerte. Creía que podía afrontar los desafíos con mis propias manos. La vida tuvo que llevarme al límite para comprender el verdadero papel de María en mi historia. La devoción mariana siempre ha tenido algo de misterioso para mí. Cuando oía a mi madre decir que Nuestra Señora la había consolado en momentos de dolor, me preguntaba cómo era posible. No veía ni oía nada, pero ella estaba segura de la presencia maternal de María en su vida. Hoy, tantos años después, lo comprendo. Pero entonces, aún joven, cargaba con más preguntas que respuestas. Quizás por eso, cuando llegó el momento de mayor desesperación, las palabras que me vinieron a la mente no provenían de libros ni de lecciones del colegio, sino de las sencillas oraciones que tan a menudo escuchaba de mi madre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Antes del evento, la Virgen María era para mí una figura respetada, pero distante. La veía más como un símbolo que como una presencia real. Nunca imaginé que podría sentir su intervención con tanta claridad y concreción, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que todos esos cimientos que había sentado desde la infancia, todas esas oraciones de mi madre, todas las procesiones y misas, todo esto estaba echando raíces en mi corazón. Raíces que estaban ocultas, pero que, a su debido tiempo, florecerían. Hoy comprendo que María siempre estuvo cerca, incluso cuando no me daba cuenta. En aquel entonces, ya me preparaba para lo que vendría, como una madre que ve a su hijo alejarse, pero que nunca deja de extenderle los brazos cuando tropieza. La fe que parecía frágil en mí se sustentaba en la fuerza de la fe de quienes me rodeaban, y fue precisamente esta fe la que me sostuvo cuando las aguas intentaron arrastrarme, cuando la muerte parecía inevitable. Por lo tanto, puedo decir que mi relación con la fe y la Virgen María antes del evento era como una llama tímida, alimentada por las oraciones de mi madre, la devoción de la comunidad y pequeñas señales que aún no comprendía. No era plenamente consciente de la grandeza de esta presencia, pero estaba allí, velando por cada uno de mis pasos, preparando mi corazón para el milagro que estaba a punto de experimentar. Era uno de esos días de verano en los que el calor parecía pegarse a la piel. El sol caía a plomo, el aire apenas circulaba, y para nosotros, los chicos de ciudad, no había mejor lugar para escapar de esa sensación sofocante que el río. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me desperté temprano, ayudé a mi padre a llevar unos sacos de cemento a una obra, y después de comer, decidí que necesitaba un respiro. Quedé con 2 amigos para ir al río a nadar, como hacíamos tan a menudo. Era una rutina sencilla, casi inocente, que nunca me hizo imaginar lo que estaba a punto de suceder. Tomamos el camino de tierra que conducía a la orilla. Los árboles proyectaban sombras que aliviaban el calor, y el sonido lejano del agua nos traía cierta frescura. El río parecía tentador. Su movimiento constante brillaba bajo la luz del sol. Era como si dijera: «Ven a darte un chapuzón, aquí tienes el alivio». Estábamos despreocupados, riéndonos, hablando de las trivialidades de la juventud, de chicas, de sueños de un futuro mejor, del deseo de salir de la ciudad y ver mundo. Nada en ese día indicaba que sería diferente a tantos otros. Al llegar, dejamos nuestra ropa y pertenencias en una gran roca cerca de la orilla. Me sumergí primero, sintiendo el contraste del agua fresca con el calor que me quemaba la piel. Era una sensación de libertad, como si me hubieran quitado todo el peso de la vida. Nadamos, jugamos y competimos para ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua. Me sentí fuerte, lleno de energía, convencido de que nada podría hacerme daño.
Pero había algo extraño en ese día, aunque solo lo noté más tarde. El nivel del río estaba más alto de lo habitual, quizá por las recientes lluvias en las montañas. La corriente parecía más fuerte, aunque a primera vista no era amenazante. Era como si el río ocultara su fuerza, ocultando bajo la superficie un peligro que nosotros, jóvenes e imprudentes, no percibíamos. Después de nadar un rato cerca de la orilla, decidí alejarme un poco más. Quería sentir la corriente, desafiar mi propia fuerza, demostrarme a mí mismo que podía dominar estas aguas. Mis amigos se quedaron más cerca de la orilla, riendo y charlando, mientras yo seguía adentrándome en el río. Al principio fue fácil. Abrí los brazos y me dejé llevar, confiando en mi capacidad para nadar de regreso en cualquier momento. Pero después de unos pocos metros más, mi control comenzó a desvanecerse. De repente, me di cuenta de que la corriente era más fuerte de lo que imaginaba. Cuanto más intentaba nadar de vuelta, más sentía que me arrastraba. El agua, antes refrescante, ahora se sentía pesada, como si se hubiera convertido en un enemigo invisible que me arrastraba hacia abajo. Miré hacia la orilla y vi a mis amigos, todavía riendo, sin darse cuenta de inmediato de lo que me estaba sucediendo. Intenté saludar, pero mis movimientos ya luchaban contra la corriente. No jugaban. El sol brillaba con fuerza, pero una vez en el agua, comencé a sentir un extraño escalofrío, un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Mi corazón se aceleró y la angustia me atrapó. Fue en ese momento que comprendí que ya no tenía el control de la situación. Esto ya no era un juego, ya no era una prueba de valentía. Estaba en verdadero peligro, y la vida que hasta entonces me había parecido tan segura podía perderse allí, en ese río que tantas veces me había traído alegría. Es asombroso cómo, en momentos como estos, el tiempo parece distorsionarse. Los segundos se hicieron largos y cada brazada parecía inútil. El agua me tiraba, me dolían los brazos y jadeaba. Miré hacia arriba y vi el cielo azul, pero en lugar de belleza, me trajo desesperación. Pensé que podría ser la última vez que lo vería. Aún no era el momento más crítico. Eso estaba por llegar. Pero ese día, en 1900, ese instante, todo empezó a cambiar. Y lo que se suponía sería una tarde cualquiera en el río, se convirtió en el escenario del milagro que marcaría mi vida para siempre. Y antes de compartir los detalles más intensos de ese día, quiero abrir un espacio especial. Quienes me escuchan ahora también pueden estar pasando por momentos de angustia, peligro e incertidumbre. Quizás hay alguien a quien aman que necesita protección, o quizás ustedes mismos estén pasando por un momento difícil. Quiero invitarlos a hacer algo simple pero conmovedor. Escriban el suyo en los comentarios, petición de oración a nuestra Virgen María. Escribe tu nombre o el de la persona por quien pides protección y añade tu intención. Puede ser liberación, sanación, un nuevo comienzo o paz interior. Leeré estas peticiones y juntos formaremos una cadena de fe, pidiendo a la Santísima Madre que interceda por cada una. No dudes en escribir, porque cada palabra que escribas podría ser la clave para que una gracia llegue a tu vida o a la de un ser querido. Cuando volví a centrarme en el movimiento del agua, me di cuenta de que algo había cambiado esa tarde. Al principio, la corriente solo parecía más fuerte, pero nada que realmente me preocupara. Creía que, con mi aliento joven y mis brazos entrenados por el duro trabajo junto a mi padre, podría superar cualquier resistencia. Sin embargo, al intentar nadar de vuelta a la orilla, me di cuenta de que no avanzaba. Mis brazos se agitaban, mis piernas se agitaban, pero era como si el río hubiera decidido luchar contra mí. La primera sensación fue de extrañeza. No era miedo todavía, sino una especie de inquietud que me aceleró el corazón. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la orilla estaba más lejos de lo que pensaba. Esos árboles, esas rocas que antes parecían tan cerca, ahora parecían alejarse a cada segundo. Fue entonces cuando una punzada de preocupación empezó a crecer en mi interior. Seguía intentando disimularla.
convenciéndome de que solo era cuestión de respirar hondo y esforzarme más. Pero con cada intento fallido de avanzar, la duda crecía. ¿Y si no puedo? Intenté hacerles señas a mis amigos, pero estaban distraídos, riendo y saltando al agua, ajenos a lo que ocurría. Grité un par de veces, pero el rugido de la corriente y la distancia me ahogaron. Fue entonces cuando empecé a sentir algo que nunca antes había sentido allí: el peso del río. Conocía esas aguas, había crecido en ellas, había jugado en ellas, había confiado en ellas. Pero de repente ya no eran mis amigos. Me arrastraban a más profundidad, donde nunca había estado, y donde la corriente parecía surgir con una fuerza casi sobrenatural. La primera señal clara de que estaba en peligro fue cuando intenté flotar, como siempre hacía para descansar. En lugar de mantenerme a flote, la corriente me giró, me desequilibró y me arrastró hacia abajo. Tragué un poco de agua y sentí un ardor en la garganta. Tosió en el río, intentando recuperar el aliento, pero cada vez parecía peor. El agua fría me golpeó la cara, mientras el sol quemaba sobre mí, creando un contraste que lo hacía todo aún más confuso. Mi cuerpo empezó a cansarse. Los músculos que habían formado mi confianza empezaron a fallar. Era como si el río me estuviera drenando las fuerzas poco a poco. Aún no estaba totalmente desesperado, pero ya sabía que algo escapaba a mi control. El corazón me latía con fuerza, las manos me temblaban al nadar, y por primera vez un pensamiento serio cruzó mi mente. ¿Y si no salgo de aquí? Creo que el momento en que supe que la situación era grave fue cuando intenté alcanzar una roca en medio del río, donde a veces descansábamos. Ya la había alcanzado otras veces, pero esta vez, por mucho que lo intentara, parecía inalcanzable. Cuanto más nadaba, más se alejaba. La ilusión de contar con ese punto de apoyo se hizo añicos, y con ella, mi confianza. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que jamás olvidaré. El río no solo era más fuerte, sino que estaba vivo de una forma que nunca antes había sentido. Las aguas se arremolinaban en sutiles remolinos, como si intentaran arrastrarme. Había un silencio inquietante a mi alrededor, a pesar del sonido de la corriente. Era como si estuviera aislado, solo yo y el río, en una lucha desigual. Estas fueron las primeras señales de que algo andaba mal. Pequeñas pistas que, juntas, se transformaron en una aterradora certeza. Ya no estaba a salvo. El juego había terminado y mi vida estaba en juego. Fue en ese momento que todo cambió. Hasta entonces, había estado luchando contra la corriente, creyendo que podía escapar, pero de repente me di cuenta de que mis fuerzas ya no me bastaban. Mi cuerpo empezó a sentirse pesado, y cada movimiento parecía más lento que el anterior. El río, que una vez había sido mi refugio, ahora se alzaba contra mí como un enemigo implacable. Sentía un dolor agudo en brazos y piernas, fruto del desesperado esfuerzo de nadar contra la corriente. Mi respiración se volvió corta e irregular, y cada vez que abría la boca para respirar, el agua entraba a raudales sofocándome, quemándome la garganta y llenándome los pulmones de pavor. Fue en ese momento que la idea del peligro dejó de ser una simple premonición y se convirtió en una brutal realidad. Me hundía. Recuerdo la nítida sensación de ver el cielo cada vez más lejano, difuminado por la superficie del río que se cernía sobre mí. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron, dejando solo el rugido ensordecedor del agua a mi alrededor, como un eco que me envolvía. Mis amigos en la orilla seguían sin entender qué pasaba. Algunos me saludaban, pensando que bromeaba, pero en mi interior no cabían bromas. Intenté levantar el brazo, pero no se movía. Mis fuerzas se agotaban más rápido de lo que imaginaba. Me ardía el pecho por la falta de aire y los ojos me escocían por la mezcla de lágrimas y agua del río. Fue en ese momento que el pánico me invadió por completo. Hay un momento, cuando miras a la muerte de frente, en que todos tus sentidos parecen agudizarse. Vi la luz del sol atravesando el agua con rayos dorados, como cuchillas moviéndose ante mí,
Sentí el sabor salado y amargo del río, impregnando mi boca y garganta. Oí el latido de mi propio corazón, cada vez más débil, como si estuviera a punto de detenerse. El tiempo parecía suspendido, y cada segundo se arrastraba como una eternidad. La lucha contra el río se convirtió en una lucha contra mí mismo. Quería creer que aún podía escapar, pero una parte de mí ya comenzaba a aceptar que quizás este era el final. Imágenes de mi familia llegaron a mí con una claridad asombrosa. Vi el rostro de mi madre rezando ante la imagen de la Virgen María. Vi a mi padre llamándome para que lo ayudara con su trabajo. Vi a mis hermanos menores jugando en el patio trasero. Fue como si, en una fracción de segundo, toda mi vida pasara ante mis ojos. El momento crítico llegó cuando mis pulmones se agotaron. Abrí la boca bajo el agua y en lugar de aire, recibí un chorro de agua helada que me llenó por dentro. La desesperación de no poder respirar es algo que nunca olvido. Mi cuerpo se convulsiona, mis músculos se contraen y mi mente se debate entre el instinto de supervivencia y la inevitable rendición. Fue lo más cerca que he estado de la muerte. Mientras me hundía, mis manos intentaron en vano encontrar algo a lo que aferrarse, pero no había nada más que la fría e implacable corriente. Me sentí pequeño, impotente, como un grano de arena ante la fuerza de la naturaleza. La vida parecía escabullirse como agua entre los dedos. La conciencia empezó a desvanecerse y una tenue oscuridad empezó a invadir mi visión. Pero fue precisamente en ese límite, en lo más profundo de mi desesperación, que algo extraordinario comenzó a suceder. Cuando ya no me quedaban fuerzas, cuando ya no me quedaba esperanza humana, un recuerdo surgió con una fuerza inesperada. En lo más profundo de mi mente, casi como un susurro, resonó la voz de las oraciones que tantas veces había escuchado de mi madre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ese era el hilo de vida que me quedaba, el último destello de conciencia antes de rendirme por completo. Y fue a ese hilo al que comencé a aferrarme, aunque instintivamente, sin saber qué vendría después. Cuando ese hilo de esperanza se desvaneció, me hundí en un estado que solo puedo describir como desesperación absoluta. Ya no había ninguna ilusión de control. No había más fuerza en mis brazos. No tenía confianza en poder salir adelante por mí mismo. El río parecía haberse convertido en un abismo sin fin, y me encontré rendido a él como una presa frágil ante un depredador implacable. Mis pulmones ardían, rogando por aire, pero cada intento de respirar solo traía más agua. El sabor amargo y metálico se extendió por mi boca, garganta abajo, y me asfixió por dentro. Mi visión se nubló, como si una cortina oscura se cerrara lentamente sobre mis ojos. Sentía que mis piernas se bloqueaban en espasmos, incapaces de obedecer, y en medio de esa agonía, una terrible sensación se apoderó de mí, la certeza de que me moría. Nunca olvidaré la mezcla de emociones que me invadió el corazón en ese momento. Había miedo, por supuesto, pero también un profundo dolor al pensar que no volvería a ver a mi familia. Recuerdo vívidamente el rostro de mi madre, con las manos juntas en oración ante la Virgen María, pidiendo tantas veces, «Protege a mi hijo, Señora». Era como si su voz viniera de lejos, resonando en mi interior en ese momento en que ya no podía luchar. Mi desesperación se intensificó aún más cuando me di cuenta de que mis amigos finalmente habían notado que algo andaba mal, pero era demasiado tarde para ayudarme. Vi, a través de la cortina de agua, sus siluetas agitadas corriendo por la orilla, señalando, gritando, pero yo ya estaba demasiado lejos, demasiado profundo. Era como si un muro invisible se hubiera alzado entre nosotros. Podían verme, pero no podían alcanzarme, y yo podía verlos, pero ya no tenía fuerzas para responder. Esta impotencia era como una cuchilla que me atravesaba el pecho. Con cada segundo que pasaba, me hundía más y la oscuridad me dominaba. El rugido del agua en mis oídos se hacía tan fuerte que parecía un trueno constante, ahogando cualquier otro sonido.
El tiempo ya no existía para mí. Me sentía atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. No tenía a dónde huir, ninguna escapatoria. Solo quedaba el vacío y la rendición. Fue en ese momento que experimenté algo extraño, una calma repentina, como si mi cuerpo se hubiera rendido. Es difícil de explicar, pero sentí como si, al aceptar que ya no tenía fuerzas, entrara en un estado de rendición total. La desesperación no disminuyó, pero fue como si mi alma hubiera dejado de resistir. Y fue precisamente en esa rendición, en ese momento, en que la desesperación me llevó al límite, que un pensamiento emergió de lo más profundo de mi mente. Mamá, ayúdame. No. Fue una oración elaborada, ni palabras hermosas. Fue un grito silencioso de mi alma, dirigido a la única presencia que creía que podía escucharme en ese momento, la Virgen María. Y aunque mis labios no podían pronunciarlo con claridad, en lo más profundo de mi corazón clamé con todas las fuerzas que me quedaban. Este grito no disipó mi desesperación de inmediato. Mi cuerpo permaneció sumergido, sofocado, pero algo dentro de mí cambió. El miedo que antes me consumía dio paso a una chispa de esperanza, como si en medio de la oscuridad se hubiera encendido una llama. Seguía en el fondo del río, pero ya no me sentía completamente solo. Era como si una presencia invisible comenzara a acercarse. Este fue el punto más bajo de mi vida. El momento en que estuve al borde de la muerte. El momento en que todo parecía perdido. Pero también fue el momento en que mi corazón, presa de la desesperación absoluta, se abrió por primera vez a la intervención divina. Cuando llegué a lo más profundo de mi desesperación, cuando mi cuerpo ya no tenía fuerzas y mi mente comenzaba a desfallecer, fue entonces cuando el recuerdo de la Virgen María surgió en mí con una claridad asombrosa. No pensé en estrategias de natación, solo en lo que llevaba grabado en mi corazón desde la infancia. La imagen de mi madre arrodillada ante el altar, con las manos juntas en oración, murmurando el Ave María con lágrimas en los ojos. Este recuerdo no llegó como algo construido ni forzado, sino como una reacción instintiva del alma. Fue como si en el momento en que mi cuerpo cedió, mi alma se hubiera aferrado a la única esperanza que me quedaba. Recuerdo repetir mentalmente, con la poca conciencia que me quedaba: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esas palabras cobraron un nuevo significado en ese instante. Fue como si las hubiera rezado por primera vez en mi vida. Cada sílaba parecía contener una súplica desesperada, pero también una profunda confianza. Ya no podía gritar, pero por dentro clamaba con la intensidad de quien se enfrenta al límite. No había lugar para la duda, ni para el orgullo. Me entregué por completo a las manos de la Madre de Dios, creyendo que si había alguna posibilidad de supervivencia, vendría de ella. En ese momento, experimenté algo que nunca antes había sentido. Una paz repentina comenzó a extenderse dentro de mí, como si una presencia suave envolviera mi cuerpo en medio del río embravecido. No fue una paz que disipara la gravedad de la situación. Seguía sumergido, jadeando, pero fue una paz que me dijo: no estás solo, estoy aquí. Era como si las manos invisibles de María me tendieran la mano, no para rescatarme físicamente todavía, sino para sostener mi alma, para evitar que me perdiera en la desesperación. Sentí como si una luz tenue brillara en la oscuridad del agua. Mis ojos, incluso legañosos, parecían captar un reflejo diferente, como si hubiera un resplandor más allá del sol que penetrara la superficie. Y en ese estado entre la vida y la muerte, entre la conciencia y la entrega, escuché algo que hasta el día de hoy no puedo explicar si era real o espiritual, pero que nunca se ha borrado de mi memoria. Una voz tranquila, femenina y dulce, como la voz de una madre que consuela a su hijo, resonó en mi interior. No tengas miedo, yo estoy contigo. Esas palabras me dieron una fuerza que no era mía. Fue como si todo el cansancio de mi cuerpo se hubiera aliviado por un
A instante, como si el peso del agua ya no me aplastara. No significaba que ya estuviera a salvo, pero fue en ese momento que comprendí que algo más grande estaba sucediendo. Ya no luchaba solo contra la corriente. Había invocado a la Madre Celestial, y ella me había escuchado. Ese recuerdo, esa invocación, fue un punto de inflexión en mi vida. Hasta ese momento, mi fe había sido solo una herencia de la devoción de mi madre. Pero allí, en el fondo del río, se convirtió en mi propia fe. Comprendí que no era solo una tradición o una costumbre, sino una verdad viva. María intercede, María protege, María escucha incluso el grito silencioso del corazón que clama al borde de la muerte. Y fue exactamente en ese momento, cuando mi corazón se abrió completamente a ella, que lo imposible comenzó a suceder. Es difícil expresar con palabras lo que sucedió después, porque fue algo inexplicable. En el momento en que invoqué a la Virgen María y sentí esa suave paz envolviéndome, algo extraordinario comenzó a suceder. Ya no tenía fuerzas, mi cuerpo cedía, pero de repente me di cuenta de que ya no me hundía. Era como si manos invisibles me sujetaran, sosteniéndome contra la corriente que antes me había arrastrado sin piedad. Recuerdo la sensación con claridad. Mis pies no tocaban el fondo. Mis brazos ya no se movían con fuerza, pero había algo, o alguien, que me mantenía a flote. Era como si me llevaran, como si me elevaran suavemente hacia el agua. El río, que segundos antes me había parecido un enemigo feroz, ahora parecía perder su fuerza ante esa presencia. La corriente seguía ahí. Podía sentir el agua rozando mi cuerpo, pero ya no era abrumadora. Estaba siendo protegida. Fue en ese momento que tuve la visión más extraordinaria de mi vida. Entre destellos de conciencia y casi desmayos, vi ante mí una figura luminosa, envuelta en una luz blanca y azul que no provenía del sol. Era una luz diferente, suave pero intensa, capaz de atravesar las aguas y llegar a mi corazón. La figura tenía el rostro de una mujer serena, con ojos llenos de ternura y las manos extendidas hacia mí. No me cabía duda, era la Virgen María. Sé que muchos podrían cuestionarlo, pensar que fue por falta de oxígeno, una alucinación de desesperación, pero afirmo con toda la certeza de mi alma, no fue mi imaginación. No solo la vi con mis ojos, la sentí con todo mi ser. Su mirada no era crítica, no era distante, era la mirada de una madre rescatando a su hijo en peligro, y cuando sus manos me alcanzaron, la sensación fue tan real que incluso hoy, décadas después, aún puedo sentir la suave calidez que recorrió mi cuerpo en ese momento. Fue como si hubiera dicho sin palabras, «Te abrazaré, no dejaré que te pierdas». Y de repente me di cuenta de que mi respiración se estaba estabilizando, aunque seguía bajo el agua. No sé cómo, pero logré aguantar unos segundos más, como si mis pulmones se renovaran por la gracia divina. Inmediatamente después, sentí una fuerte atracción que me empujaba hacia la superficie. No era yo quien nadaba. Ya no tenía fuerzas para hacerlo. Era como si una corriente contraria a la del río me hubiera levantado, impulsándome hacia arriba con una suavidad constante. En instantes, mi cara emergió y el aire me inundó los pulmones. Tosí, me atraganté, pero respiré. Mientras tanto, mis amigos gritaban desde la orilla. Algunos ya se metían en el agua para intentar alcanzarme, pero, para mi sorpresa, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba tan lejos de la orilla como antes. Fue como si en cuestión de segundos me hubiera acercado a la orilla, llevado por una fuerza invisible que me guiaba. Y entonces experimenté el momento más indescriptible. Al volver a mirar, por un breve instante, vi aquella figura luminosa aún sobre las aguas, con las manos alzadas hacia el cielo. Era como si ofreciera gracias o una bendición. Su manto azul ondeaba sin viento, y su presencia traía un profundo silencio en medio del rugido de la corriente. Y entonces, aquella visión se disolvió en la luz del sol, como si se hubiera fundido con la claridad del día. Pero dentro de mí
No había duda. La Virgen María había extendido sus manos y me había salvado. Lo imposible ocurrió ante mis ojos, y yo, que estaba a punto de morir, fui rescatado por la intervención directa de la Madre de Dios. Lo que sentí en ese momento, cuando intervino la Virgen María, no se compara con nada que haya experimentado en mi vida. Era como si mi cuerpo se dividiera en dos realidades. Por un lado, aún persistían el dolor, la fatiga, la tos y el agua que me asfixiaba. Por el otro, una profunda paz que me sostenía, la certeza de que ya no estaba solo, de que algo infinitamente superior a mí me llevaba. La sensación física era indescriptible. Tras tanto esfuerzo inútil, tras luchar hasta el agotamiento, mi cuerpo de repente se sintió ligero, como si se hubiera perdido el peso de la carne y los huesos. Ya no nadaba solo. Era como si flotara, sostenido por manos invisibles que me mantenían a flote. Recuerdo la suave calidez que me recorrió el pecho, contrastando con la frialdad del agua del río. Era como si una llama se hubiera encendido en mi interior, impidiéndome sucumbir a la corriente gélida. Pero lo más impactante no fue físico, fue espiritual. Una calma inexplicable se apoderó de mí. El miedo, que segundos antes me había consumido por completo, empezó a disiparse. En su lugar nació una confianza absoluta, algo que no era mío, pero que parecía dármela en ese instante. Sabía sin la menor duda que no moriría allí. La paz no provenía de la lógica, porque a mi alrededor todo seguía siendo un caos, sino de una profunda certeza en mi corazón. La Virgen María estaba conmigo. Fue como si, por un instante, me hubiera envuelto en el abrazo de una madre. Ya no podía verla con la misma claridad que antes, pero sentía su presencia a mi alrededor. Era como un aura suave que me protegía del miedo. El sonido del agua corriendo ya no era tan ensordecedor, e incluso el aire que entraba en mis pulmones se sentía más ligero. En ese estado tenía una percepción del tiempo diferente. Los segundos parecían minutos, y los minutos eternidades, pero, al mismo tiempo, no había prisa. Era como si el cielo hubiera tocado la tierra en ese instante, como si estuviera en un espacio donde la eternidad y el presente se encontraban. Otra cosa que me impactó profundamente fue la sensación de pequeñez ante la grandeza de Dios y su madre. Me sentí como un niño indefenso rescatado por su madre. Toda la arrogancia juvenil, toda la confianza en sí mismo, desaparecieron. Ahí comprendí que somos frágiles, que por muy fuertes que nos creamos, la vida se nos puede escapar en segundos. Pero también comprendí que esta fragilidad no es abandono, porque hay una mano maternal siempre dispuesta a levantarnos. El milagro no fue solo salir del fondo del río. El verdadero milagro fue la transformación que se produjo en mí en ese instante. Yo, que minutos antes había estado presa del pánico, encontré una paz que solo puede venir de Dios. Yo, que creía morir sola, descubrí que nunca había estado sola. Yo, que creía que mi fe era solo una herencia familiar, me di cuenta de que estaba viva y era real, y se había vuelto personal. Esa sensación no se desvaneció cuando mis amigos finalmente me sacaron a la orilla. Incluso después, todavía tosiendo, con los pulmones ardiendo y el cuerpo exhausto, esa paz permaneció dentro de mí. Era como si una marca se hubiera grabado en mi alma, un sello que me decía: has sido salvado no solo de la muerte física, sino a una nueva vida. Y es este sentimiento, más que cualquier imagen o detalle, el que me acompaña hasta el día de hoy, tantos años después. La certeza de que María estuvo conmigo, que me acogió en mi hora más oscura y que me devolvió la vida cuando todo parecía perdido. Cuando finalmente llegué a la orilla con la ayuda de mis amigos, aún sentía un temblor incontrolable en el cuerpo. Mis piernas apenas se agarraban al suelo y el pecho me ardía con cada jadeo. Tosía sin parar, expulsando el agua que había tragado, y cada chorro parecía devolverme un trocito de la vida que el río había intentado arrebatarme. El calor del sol, que antes me había asfixiado,
Ahora me envolvía como una manta acogedora, calentando mi cuerpo empapado y recordándome que estaba viva. Mis amigos, desesperados, gritaron mi nombre y me sujetaron de los brazos, intentando mantenerme en pie. La conmoción en sus rostros era evidente. Habían visto parte de lo ocurrido. Me vieron arrastrado por la corriente y luego, de repente, como por milagro, aparecer más cerca de la orilla, como empujado por una fuerza invisible. Uno de ellos incluso dijo, con lágrimas en los ojos: «Miguel, creíamos haberte perdido. Desapareciste bajo el agua y de repente regresaste». La verdad es que ni siquiera podía explicarlo. ¿Cómo podría? No tenía fuerzas para nadar de vuelta, no podía luchar contra el río, y aún así, allí, estaba respirando, tumbado en la hierba húmeda de la orilla, con el corazón latiendo con fuerza, pero vivo. En el fondo, sabía exactamente qué había pasado. Sabía que no había sido pura suerte, ni coincidencia. Había sido la intervención de la Virgen María, que extendió sus manos y me sacó de las profundidades de la muerte. Mientras recuperaba el aliento, guardé silencio. Mis amigos me hicieron preguntas, pero no pude responder de inmediato. No era solo por el cansancio, ni por el dolor en el pecho, sino porque aún me atenazaba el recuerdo de la visión que había tenido bajo el agua. La imagen de la Santísima Madre permanecía vívida ante mí, grabada en mi memoria como fuego sobre hierro. Sabía que nadie podría comprender del todo lo que había experimentado, porque había sido más que físico, había sido espiritual. Después de unos minutos, logré incorporarme. El mundo a mi alrededor parecía diferente. El viento soplando entre los árboles, el sonido del río fluyendo, los rayos de sol atravesando las nubes. Todo parecía más intenso, más vivo, como si lo viera por primera vez. La vida, que casi me había sido arrebatada, ahora se presentaba ante mí con una claridad y una belleza que nunca antes había percibido. Fue en ese momento que sentí una profunda gratitud. Miré al cielo y, sin importarme quién estuviera a mi alrededor, susurré con lágrimas en los ojos: «Gracias, Madre. Gracias por no abandonarme». Y por primera vez, esas palabras no fueron solo una repetición de las oraciones que aprendí de niña. Fueron una confesión sincera, nacida de lo más profundo de mi alma. El resultado inmediato de esa liberación no fue solo físico, no fue solo que volviera a respirar, que hubiera escapado de la muerte. Fue también un resultado interior, espiritual. Me sentí como alguien que había renacido, con una segunda oportunidad. Todo lo que antes parecía tan seguro, mi juventud, mi fuerza, mi futuro, ahora tenía un nuevo valor. Sabía que nada era seguro, que la vida podía perderse en segundos, pero también sabía que no estaba solo, que había una madre en el cielo intercediendo por mí. Mis amigos, aún sin comprender del todo, quedaron impactados por lo que vieron. Se repetían: «Fue un milagro, tenía que ser un milagro». Y yo, aunque no podía explicarlo con palabras, simplemente lo confirmaba con la mirada, porque en el fondo sabía que lo sucedido no debía olvidarse, sino presenciarse. Los días posteriores al milagro estuvieron llenos de silencio interior y profunda reflexión. Era un joven de 19 años, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mientras mis amigos hablaban del suceso, aún asombrados por lo que habían presenciado, yo permanecía retraído, albergando en mi corazón la certeza de que algo divino me había tocado. Era como si hubiera renacido. Cada mañana al despertar, cada respiración que llenaba mis pulmones era un recordatorio de que se me había dado una nueva oportunidad. Al principio, incluso regresar al río fue difícil. El lugar que una vez fue sinónimo de diversión y libertad se había convertido para mí en un santuario silencioso. Miré esas aguas y ya no vi solo un cauce natural. Vi un altar, el escenario donde la Madre de Dios me rescató. Llegué a respetar profundamente ese río. Ya no era solo un lugar para jugar, sino un hito del encuentro entre mi debilidad
y la fuerza de la intercesión de María. Mi relación con la fe empezó a transformarse radicalmente. Antes, simplemente seguía las devociones de mi madre. Participaba en procesiones sin mucha participación y rezaba oraciones casi por costumbre. Después del evento, todo esto adquirió un nuevo significado. Ya no rezaba porque me lo enseñaron, sino porque sentía la necesidad. La oración se convirtió en un diálogo, y María dejó de ser una figura distante para convertirse en una presencia real, viva y constante en mi vida diaria. El impacto también se reflejó en mi forma de ver a mi familia. Empecé a valorar más la presencia de mis padres, a escuchar con más atención las palabras de mi madre, a ayudarla con sus oraciones nocturnas ante el pequeño altar. A menudo, mientras ella oraba en voz alta, me encontraba reviviendo el momento en que sus palabras resonaban en mí en el fondo del río, como si fueran el hilo que me conectaba con la vida. Esta conciencia me hizo comprender que las oraciones nunca son en vano. Aunque no lo veamos de inmediato, son semillas que se plantan y florecen a su debido tiempo. En la comunidad, la gente comentaba el episodio. Algunos decían que había tenido suerte, que la corriente había cambiado repentinamente y me había traído de vuelta. Otros creían firmemente que era un milagro. Nunca lo dudé. Siempre que alguien me preguntaba, simplemente respondía, «Fue Nuestra Señora quien me salvó». Algunos me miraban con recelo, pero otros se conmovían, y, inesperadamente, empecé a darme cuenta de que mi testimonio conmovía. La gente se acercaba a mí para pedirme que les contara cómo había sido, y muchos dijeron que sintieron que su fe se fortalecía tras escuchar mi historia. Este fue uno de los mayores impactos, darme cuenta de que lo que experimenté no era solo para mí. El milagro no fue solo mi rescate físico, sino también un llamado a dar testimonio de la misericordia de Dios y la intercesión de María. No podía expresarlo con palabras en ese momento, pero en lo más profundo de mí estaba la convicción de que mi vida ya no era solo mía. Había sido salvada para un propósito mayor. Claro, seguía siendo un hombre joven con sueños y responsabilidades. Seguía trabajando con mi padre, seguía ayudando en casa, seguía riendo y jugando con mis amigos. Pero había algo diferente en mi perspectiva. Todo tenía más valor, más profundidad. Ya no veía la vida como algo dado, sino como un regalo precioso que debía cuidarse y, sobre todo, ofrecerse a Dios. Este impacto me acompañó durante años, guiando mis decisiones, acercándome a la iglesia y fortaleciéndome en momentos difíciles. Porque después de vivir algo así, después de sentir la mano de la Virgen María rescatándome de las profundidades de la muerte, ya no es posible volver a vivir de la misma manera. Lo que más me impresiona, al mirar atrás, es que el milagro no se detuvo en el río. No terminó en el momento en que recuperé el aliento, ni siquiera en los días siguientes, mientras aún me recuperaba del shock. El verdadero milagro fue lo que sucedió dentro de mí, lentamente, a lo largo de los años. Fue una profunda transformación espiritual que me llevó a redescubrir la fe que hasta entonces solo había conocido superficialmente. Tras esa liberación, cada oración adquirió un nuevo significado. Palabras que antes se repetían por costumbre, ahora se pronunciaban con lágrimas en los ojos. El Padre Nuestro y el Ave María dejaron de ser simples oraciones memorizadas para convertirse en llantos del alma, conversaciones sinceras con Dios y su Madre. Recuerdo arrodillarme en el pequeño altar de mi madre ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y sentir una presencia viva, como si estuviera conmigo. Cada vez que los rezaba, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mi recuerdo me llevó de nuevo al río, al momento en que María realmente oró por mí y me rescató de la hora de mi muerte. Esta experiencia me dio una claridad que nunca antes había tenido. Llegué a comprender que la fe no es solo una tradición heredada, sino un encuentro personal. Comprendí que María no es solo una figura distante de la Biblia ni una imagen bonita en las procesiones. Es una madre real y cercana, que escucha, que consuela, que interviene. Mi fe, que antes había estado dormida,
se reavivó de inmediato, como un fuego encendido en la leña seca. Esta transformación también se reflejó en mi vida diaria. Me volví más paciente, más atento a los demás. Empecé a ver a cada persona con la que me cruzaba como alguien que también necesitaba experimentar el amor de Dios y la protección de María. Empecé a ayudar más en la parroquia, participando activamente en misas y procesiones, y poco a poco me convertí en una voz de testimonio dentro de la comunidad. No por mérito propio, sino porque sentí que era una vocación. Si había sido salvado de una manera tan extraordinaria, era porque necesitaba compartirlo. Poco a poco, empecé a comprender que el milagro no me había sido dado solo para salvarme de la muerte, sino para acercarme a una misión. No fui salvado solo para vivir más, sino para vivir esos años de forma diferente, más consciente, más entregado a Dios. Redescubrir mi fe también me trajo una relación más profunda con la Eucaristía. Al comulgar, recordaba la vida que me había sido devuelta y sentía que una vez más me sostenían las manos divinas. Cada misa era una renovación de mi gratitud. Y en las procesiones en honor a María, ya no caminaba como un joven más entre la multitud. Caminaba como alguien que había sido sostenido por ella. Esta transformación espiritual moldeó al hombre en el que me convertí. Hoy, a los 68 años, puedo decir que no sería quien soy si no hubiera cruzado ese río. Antes del milagro, Miguel era solo un joven lleno de sueños y responsabilidades. Después del milagro, Miguel se convirtió en un hombre que lleva en su corazón la certeza de que no está solo, de que hay una madre en el cielo que intercede y nunca abandona a sus hijos. Y por eso, cada vez que veo a alguien sufrir, cada vez que oigo a alguien decir que ha perdido la esperanza, cuento mi historia. No para engrandecerme, sino para demostrar que María es real, que la fe está viva, que los milagros ocurren, incluso en los lugares más inesperados. Redescubrir mi fe no me libró de las dificultades de la vida. Enfrenté dificultades, pérdidas y momentos de dolor, pero nunca volví a sentirme sola. Nunca más me sentí desamparada, porque desde ese día he llevado conmigo la convicción de que cuando la invoco, la Virgen María acude en mi ayuda. Hoy, al mirar atrás y recordar aquella tarde en el río, me siento como si estuviera en la frontera entre dos vidas, la de antes del milagro y la de después. Era solo un chico de 19 años, lleno de sueños y fuerza, pero también de ilusiones sobre cuánto podía controlar mi propia historia. Ese día, en las aguas gélidas que intentaron tragarme, descubrí la verdad que me acompaña hasta el día de hoy. No somos dueños de nuestro destino, pero somos hijos amados de un Dios que nunca nos abandona y de una madre que, cuando la llamamos, extiende sus manos para salvarnos. Han pasado casi 5 décadas desde aquel momento, y aún hoy, a mis 68 años, puedo cerrar los ojos y sentir la corriente fría, el peso del agua en el pecho, y poco después, la suave calidez de las manos de María que me devolvió la vida. Es un recuerdo que nunca se desvanece, porque no fue solo un acontecimiento, sino una huella en mi alma. No he sido la misma desde entonces, y cada paso que di después de aquel día estuvo iluminado por esta certeza. María estaba conmigo. María me salvó. María me devolvió la vida. A menudo me preguntan, Miguel, ¿no temes que digan que fue solo imaginación, fruto de la desesperación? Y respondo con calma, cuando experimentas un verdadero encuentro con lo divino, las opiniones de los demás no importan. No necesito convencer a nadie. La verdad no necesita ser defendida cuando se vive en lo más profundo del corazón. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que no estaba solo en esas aguas. Este testimonio sostiene mi fe cada día de mi vida. En tus momentos de alegría, recuerdo el abrazo de María y doy gracias. En momentos de dolor y pérdida, recuerdo la dulce voz que escuché en el fondo del río. No tengas miedo, yo estoy contigo. Estas palabras continúan resonando dentro de mí como un cimiento,
una roca firme en medio de las tormentas de la vida. Sé que muchas personas pasan por situaciones extremas, enfermedades, accidentes, angustia, un sufrimiento que parece insoportable, y por eso cuento esta historia, porque quiero que todos sepan que no importa cuán profundo sea el río que estén cruzando, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán pesada sea la carga, la Virgen María está presente. Ella no abandona a los niños que la invocan con fe. Mi testimonio es sencillo, pero cierto. Soy prueba viviente de que María intercede, de que es madre, de que sus brazos llegan incluso donde parece no haber esperanza, y si sigo aquí hoy, es porque recibí esta gracia inmerecida. Mi vida, desde entonces, ha sido un himno de gratitud. Y así es como quiero terminar esta historia, con una invitación. Si quienes me escuchan ahora atraviesan un momento de aflicción, peligro o duda, no duden en invocarla. Digan, aunque sea en silencio, aunque sin fuerzas, «Mamá, ayúdame». Estas 3 palabras fueron suficientes para salvarme y pueden ser suficientes para transformar tu vida también. Hoy, tantos años después, no me canso de repetir, me estaba hundiendo en el río, y la Virgen María extendió sus manos y me salvó. Esta es la verdad que guardo en mi corazón y que llevaré conmigo hasta el último día de mi vida. Si has llegado al final de este testimonio, quiero hacerte una invitación muy especial. Comenta abajo si alguna vez has experimentado algo similar o si conoces a alguien que también haya experimentado una liberación inexplicable. No olvides dejar tu petición de oración en los comentarios. Escribe tu nombre o el de la persona por quien pides protección, liberación o un milagro. Al hacerlo, no solo abres tu corazón a Nuestra Señora, sino que también permites que otros vean tu petición y oren por ti. Y les pido, cuando vean una petición en los comentarios, no la pasen por alto. Tómense un minuto y recen por esa persona. Así, creamos una cadena de fe juntos, donde cada petición se convierte en una bendición multiplicada. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal para ver más testimonios de fe como este, y no te vayas todavía. Mira también el siguiente video que ya está apareciendo en tu pantalla, porque puede traer exactamente la palabra que necesitas escuchar hoy.